Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Nos da mucho gusto saludarlos, mi esposa y yo. Mi esposa Anita, que ha estado conmigo 61 años, un mes y 29 días. Para nosotros es un honor y es una bendición el traerles una plática para matrimonios que se llama El amor verdadero y la amistad sincera, ¿verdad? Sí, amor, pero de todas maneras queremos empezar con una oración, pidiendo al Espíritu Santo que haga la obra hermosa que tiene para nosotros. A mí me parece muy bien. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad de tener esta plática. Bendice a mis hermanos que están allá en aquella lejura, Señor, y bendice a nosotros que llevamos la palabra, Padre Celestial. No es nuestra palabra, es tu palabra, es tu bendición. Te rogamos, Espíritu Santo, que obres en cada corazón, en cada vida, en esta hora. Todo lo dejamos en tus manos, dándote las gracias, bendiciéndote, alabándote en el nombre del Señor. Amén, Señor, y amén. Saben, mis queridos amigos y hermanos, matrimonios, el matrimonio se compone de amor y amistad. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, goza de la vida con la esposa que amas todos los días de la vida, que te son dados bajo el sol, la vida es corta. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta acá. Dice goza, ¿qué es gozarse? Alegrarse, estar todo el tiempo en un solo sentir como matrimonios, como esposo y esposa. Y dice que goce de la vida con la esposa que amas. Tienes que amar a tu esposa, pero también debemos de decir, y con el esposo que amas, porque esta cuestión es de dos, esto no es de uno solo. Entonces, con el esposo o la esposa que amas, para gozar de la vida, la corta vida que Dios te da en este mundo, como matrimonios, como hogar, como familia, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu esposo. Si no lo puedes hacer, entonces no puedes gozar de la vida, ¿verdad, amor? Sí, claro que sí. Ahora, yo pregunto, ¿cómo demuestran su amor un esposo y una esposa? ¿Qué me puede decir, amor? Dice, no son los regalos, no son las promesas, sí las palabras, y es que se hacen sentir en amor cuando están juntos. Muy importante nuestra comunicación. ¿Por qué razón? Una palabra mal dicha puede acabar todo el día en tristeza. Mire, la palabra de Dios es muy clara. En el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así: he aquí que tú eres hermosa amiga mía. Qué lindo que el esposo trate a la esposa como una amiga, porque amiga es, en la amistad hay una sinceridad, hay un cariño y hay un acercamiento. Ahora le dice, he aquí que tú eres bella. Hombre que me está oyendo, esposo, ¿cuántas veces se ha acercado usted a su esposa y le ha dicho, qué linda te ves, qué bonito te queda el peinado, qué tan hermoso te queda el traje que tienes, te veo como te veía cuando éramos novios? Es la misma, aunque no esté igual, pero es la misma que te casaste cuando era hermosa y cuando era linda y cuando tú eras guapo, hombre. Amor, y entonces, ¿qué le dice ella? ¿Qué le dice ella a él? Dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío. Ajá, yo pudiera decir que sí hay hermanas, sí hay esposas que le han dicho a su esposo eso, porque la mujer es más sensible, es más cariñosa y más amorosa. Pero des en cuenta que aquí él la trata como amiga y ella lo trata a él como amado. ¿No es hermoso? Dos expresiones diferentes, dos expresiones distintas, pero que dan un significado del amor. Bueno, vamos a ver. Un esposo y una esposa, ¿sé qué? Se enamoran. ¿Cuándo? Se tienen respeto en sus miradas, ternura en sus gestos y sinceridad en sus almas. Qué importante, amor, ¿verdad esto? Un esposo y una esposa se enamoran cuando se tienen respeto en sus miradas, porque hay unas miradas que a veces lanzamos que queremos matar a la compañera o al compañero con esa mirada. Ternura en sus gestos, tomarle las manos cariñosamente, darle un abrazo, tocarle la cara, alguna cosa cariñosamente. Y cuando hay sinceridad en sus almas, sinceridad en sus almas es cuando nosotros lo que pensamos de ella lo que piensa en nosotros. Ahora, ¿qué podemos decir, amor? ¿Qué más pudiéramos decir, amor? Sí, pero también un esposo y una esposa se desenamoran cuando su trato se vuelve indiferente. Mucho cuidado con estos, hermanos y hermanas.
Cuando la relación que antes era de cariño se transforma en críticas o no hay comunicación, hay silencio que duele más que las propias palabras. Tengamos mucho cuidado, tener un medio desacuerdo y si el silencio se volteó uno o el otro se volteó, yo no hablo en todo el día. Tengamos mucho cuidado con esto. Sí, eso se llama comunicación. Un esposo y una esposa se enamoran cuando el trato se vuelve indiferente. Cuando al esposo no le importa nada lo que le pase a la esposa y a la esposa no le importa nada lo que le pase a la esposa, como el caso de Job y su esposa. Cuando la relación, que más que relación, cuando ese amor, cuando ese pacto del matrimonio, que antes era de cariño, de bonitas acciones, se transforma en críticas, ya todo se pone en críticas, es que tú no haces esto, es que tú no haces lo otro, es que tú, no. Cuando se vuelve en críticas y cuando el silencio de las propias palabras se vuelve más doloroso que la misma acción. El silencio en el matrimonio no es permitido. Tenemos que tener comunicación el uno con el otro, amor. Sí, también un esposo y una esposa también se desenamoran cuando no hay respeto, cuando no hay comunicación o cuando no se dan el valor que cada uno se merece. ¿Qué puedes decirnos a eso, corazón? No, nos tenemos que valorar el uno al otro porque somos muy especiales el uno al otro. Delante de Dios, Él nos ha enseñado, la palabra lo dice, que nosotros tenemos que estar en ese acuerdo común, el uno con el otro, y tener el valor, darle el valor que él se merece. Por ejemplo, el valor que mi esposo se merece, se lo tengo que dar todo el tiempo, que él entienda que yo lo valoro, y que porque yo lo merezco, y él también. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay respeto, qué bonito es el respeto en el matrimonio, qué bonito es cuando ese esposo respeta a su esposa porque es una hija de Dios. Qué bueno que esa esposa respeta a su esposo porque es un hijo de Dios. Cuando hay irrespeto en el matrimonio, te estás metiendo con el papá y con el papá de ese hombre y de esa mujer. No es bueno, no es aconsejable. Cuando no hay comunicación, cuando ¿qué pasó? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojado? No, por nada. ¿Dónde está esto del otro? No, yo no sé. Cuando no hay palabras suficientes para explicar algo, no hay comunicación. La comunicación es indispensable en el matrimonio. Y cuando no se da valor, cada uno lo que merece, cada uno merece. ¿Cuándo es esto? Cuando la esposa no agradece a ese esposo que trabaja todo el día y llega a la casa y ella está por allá entretenida en otra cosa, viendo la novela, en el teléfono, alguna cosa, y ni siquiera se dio cuenta que su esposo llegó. En vez de estar lista y dispuesta a darle un abrazo y darle gracias a Dios, gracias Señor y Dios porque trajiste a mi esposo con bien una vez más. Gracias esposo porque fuiste a trabajar, a ganar el dinero para sustentar este hogar. Eso es digno, eso hay que hacerlo para levantar el ánimo de esa persona que viene cansada tal vez, que viene con problemas, dificultades. ¿Y qué tal es la esposa? ¿Qué tal él para ella? Llega lleno de problemas, de dificultades, enojado, tal vez tuvo un día malo, un día desagradable, se molestó con alguien y llega a la casa, entra, cierra la puerta, ni saluda, ni un abrazo, ni nada. No. Todo problema, hombre, es todo problema que traigamos de la calle se queda antes de entrar a la puerta. Toda dificultad, toda enojo, toda mal carácter, todo lo que sea que nos hicieron pasar, se queda antes de la puerta, no entra a la casa, porque en esa casa hay una mujer, una esposa que es temerosa de Dios, hay unos hijos que merecen un trato diferente. Entonces yo lo que traigo de la calle, no lo entro a mi casa, entro con la bendición de Dios, que fue el que me llevó en la mañana al trabajo y regresa conmigo, ¿verdad, amor? Sí. También algo muy importante son algunas palabras que debemos de reconocer. Ajá. Cuando cometemos errores. Por ejemplo, un esposo y una esposa se enamoran cuando en ninguno de los dos hay palabras como lo siento mucho mi amor, otra es estaba equivocado, equivocada, perdóname por favor, y la palabra más hermosa que debemos de tener todo el tiempo es te amo. Mire, queridos amigos, hermanos, matrimonios, necesitamos ser educados en estas cosas. Porque especialmente para nosotros, los hombres, los esposos, es muy difícil decir estas palabras. La esposa lo dice más fácil, porque ella es más sensible, pero para nosotros es bien duro abrir la boca y decir, lo siento mucho, mi amor. Decir, estaba equivocado, mi amor.
y también para decir perdóname por favor, y para darle un abrazo y decirle te amo. Para la esposa en muchas ocasiones también es muy difícil decirle lo siento mucho, más bien tú tienes la culpa, tú por cabezudo, tú porque no pones atención, tú porque no escuchas. También se puede decir no, yo no estaba equivocada, no, todo lo que yo digo es cierto y lo que pasó es cierto, tú eres el equivocado, porque en muchas ocasiones nosotros no tenemos la culpa, sino el otro o la otra. Y la otra es perdóname por favor. Esa sí que es difícil, porque estamos admitiendo que cometimos un error. Sí, lo sé, cometí un error, lo siento, perdóname por favor. Y la otra, te amo, con un abrazo del uno para el otro, te amo. Esa es la palabra, como dice mi esposa, la palabra universal, te amo. Ahora, el amor y la amistad verdadero son cosas simples, pero a veces se nos complican cuando no hay tiempo el uno para el otro. Los afanes del trabajo, los afanes de cada día, los afanes de la iglesia, los afanes de las responsabilidades, los afanes de los privilegios, los afanes de los amigos, de otras cosas, de los deportes, de la televisión, nos consumen el tiempo y no tenemos tiempo el uno para el otro. Amor, ¿cuándo debemos de tener tiempo el uno para el otro? ¿En qué circunstancias? Bueno, ¿cuánto hace, por ejemplo, que no nos damos cuenta que el esposo es muy importante, que el trabajo también lo es, los amigos, y que aún nuestra propia comunidad, comunidad, sí. Por eso lo dice en el Salmo 55:14, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Sí, mire qué bonito. El amor y la amistad verdaderos son cosas simples, pero a veces nosotros las complicamos. No es que se nos compliquen, es que la complicamos cuando no hay tiempo el uno para el otro. Decía que por diferentes circunstancias, diferentes cosas, no tenemos un tiempo para esa esposa y esa esposa para ese esposo. ¿Cuánto hace que nos dimos cuenta como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como cónyuge, que es más importante que el trabajo, los amigos y que aún nuestra propia comunidad? Que ese esposo para esa esposa es más importante que todo esto. Que esa esposa para ese esposo y esposo para esa esposa es más importante que los amigos, que las amistades, que las hermanas de la iglesia, que todo. Es más importante que cualquier otra cosa. Aún es más importante que el mismo ministerio, porque la palabra de Dios nos enseña con ejemplos como Noé y su familia, como Adán y Eva, de que Dios está primero, la familia está en segundo lugar, y la relación con otros, el resto de familia, las amistades y aún el ministerio está en tercer lugar, porque no podemos estar en la iglesia todo el tiempo ministrando, poniendo manos, haciendo una cosa y la otra, predicando, haciendo todo, y tratando de ayudarnos, de levantar a los demás, pero nuestro hogar está cayendo y recayendo porque no tenemos tiempo para nuestro hogar. Hay que tener en cuenta eso, y yo sé que son palabras fuertes y los tengo que decir porque Dios me dice que lo diga, porque muchos de nosotros estamos en ese problema y en esa condición. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que no dice a tu esposa, hombre, vamos, amor, este fin de semana, este sábado nos vamos a ir a un hotel, vamos a pasar allí, vamos a cenar, vamos a ir a un espectáculo, a un concierto, alguna cosa, algo que sea, que no afecte tu vida cristiana, una película bonita, una película que te edifique? Vamos juntos y vamos a platicar y tienen un bonito tiempo, porque es necesario. Esto es saludable para el matrimonio y no podemos ignorarlo. Que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Qué bonito andar en amistad en la casa de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Hay ocasiones en que llegamos a la iglesia enojados, peleados, y tenemos privilegios, tenemos cosas que hacer. La hermana tiene que enseñarle a los niños, tiene que recoger la ofrenda, tiene que repartir la Santa Cena, tiene que hacer algo. El hermano tiene que hacer algo también, tiene que ser un ujier, tiene que hacer algo, pero están enojados. Eso no es bueno y no es agradable delante de Dios. Que dulcemente comunicamos los secretos. No hay secretos en el matrimonio, hay verdad, hay un corazón abierto, y que andamos juntos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué más nos puede decir, amor, de esta clase? Sí, el amor y la amistad en el matrimonio son más que un gran regalo, y esto se puede demostrar, por ejemplo,
con bellas actitudes, tales como te quiero. ¿A quién no se nos ha dado parte de su vida? Te quiero a quien nos ha dado parte de su vida. Perdón, un momento. Qué lindo decirle un te quiero a ese esposo o a esa esposa que nos ha dado parte de su vida, a esa esposa que me ha dado parte de su juventud, parte de sus años hermosos, que me ha dado unos hijos tan lindos que se parecen a mí. ¿Cómo no tener esas actitudes hermosas con esa esposa? ¿Cómo decirle a esa esposa, a ese esposo, gracias corazón, gracias amor, porque tan guapo que eras, tan apuesto que eras, y mira, me has dado todo ese tiempo de belleza física que has tenido y de esa belleza espiritual me lo han dado a mí, gracias por eso. Son actitudes hermosas y lindas que levantan a cualquiera. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, una mano amiga o un te he extrañado. También una palabra de ánimo, un cálido abrazo, ¿por qué no? Qué bien. ¿Y qué más se puede decir? Cosas bonitas. Te amo. Y decirle a veces, tú tienes la razón. O es simplemente, gracias amor, es algo tan simple en que podemos tener la amistad con el esposo o la esposa. Tener palabras amables, son tantos detalles que hay para animarlo cuando está desanimado. O darle de repente un abrazo sin una razón, porque lo abrazó y le dio un besito y le dio una palabra de ánimo. Todo esto ayuda a nuestra relación matrimonial y de esto Dios se complace que nosotros vamos más allá de estar entretenidos en cosas que no merecen la pena vivir en el matrimonio. Por ejemplo, está la esposa allá en la cocina, está haciendo algo, está ocupada, llega el esposo por detrás y le dice, I love you. Apréndalo a decirlo en inglés, I love you. I love you. Y ella voltea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que te amo, amor, que te amo. Es simplemente un cálido abrazo. Tú tienes la razón. Para nosotros los hombres es difícil decirle a la esposa, tú tienes la razón. Porque yo como hombre siempre tengo la razón. Pero estamos equivocados. Porque Adancito no tuvo la razón. Entonces el problema lo traemos desde allá, desde el mismo huerto del Edén. O un simple gracias, amor, por cualquier cosa, por pequeña que sea. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento del corazón, pero la Biblia va más allá al declarar que el amor es fruto del Espíritu y que Dios es amor. Entonces podemos deducir que el amor está ligado al Espíritu, el Espíritu está ligado a Dios, y por eso dice 1 Corintios 13:8 que el amor nunca deja de ser. Amor, dinos que, luego lo vemos. Dice que nunca deja de ser. Ahora, ¿qué es la amistad? La amistad es un afecto personal. Mire que el amor es un sentimiento del corazón, pero la amistad es un afecto personal, emocional y temporal. Pero también es un complemento y una afinidad que debe de demostrarse con sinceridad, fe, fidelidad y dedicación. Amor, ¿qué nos dice 1 Juan 4:17? Sí, de acuerdo a todo esto dice en Juan 4:17, en el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor. Así que el amor está sobre la amistad. Qué importante, qué interesante, porque si Dios es amor, Dios está por sobre todas las cosas naturales. Entonces el amor, sobre todo el amor de Dios, está sobre la amistad. Porque ¿sabe una cosa? La amistad falla, pero Dios nunca falla. Y el amor de Dios nunca falla. ¿Cómo es el amor más grande que la amistad entonces? ¿Qué nos puede decir amor? Dice, en las alegrías, pero también en las crisis. En los triunfos, pero también en los fracasos. En los logros, pero también en las tristezas. En la salud, pero también en la enfermedad. En la bendición, que es lo más importante, pero también en las pruebas. ¿Se da cuenta dónde está el amor? Está en las cosas positivas y está en las cosas negativas. Como está Dios también, Dios está en todo con nosotros. Amén. Dios está contigo cuando tienes necesidad y cuando estás alegre y cuando todo está bien. Dios está ahí presente todo el tiempo. Ahora, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, ¿qué nos dice amor? Perdón. 1 Samuel capítulo 1, 8, no tenemos la cita, pero es simplemente cuando Ana estaba triste porque
no podía tener hijos para su esposo Elcana, fueron los padres del profeta Samuel, porque tenía una rival que era la otra esposa de Elcana y ella le afligía todo el tiempo, la entristecía, la angustiaba, y entonces la pobre Ana se mantenía triste, lloraba, ya no se peinaba, ya no comía, se mantenía, estaba bien en una situación bien deprimida. Pero parece que en alguna ocasión estaba por allá en una esquina así bien triste, allí tal vez arrodillada, tirada, llorando, y pasó su esposo. Un hombre rico, un hombre apuesto, un hombre que la otra rival le había dado varios hijos, un hombre que no tenía absolutamente nada que pedir, todo lo tenía, Dios le había bendecido grandemente, era conocido, era apreciado, era respetado, era amado, y la mira en esa situación. No sé si usted, querido esposo, si ve a su esposa por allá sin peinarse, sin arreglarse, tal vez sin bañarse, toda despeinada, toda flaca porque no ha podido comer, va y le da un abrazo y le da una palabra de cariño. Me parece un poquito difícil, pero este hombre, a pesar de que él era tan importante y ella está en esa situación, va, y yo me imagino que la tomó en sus manos, le dio un abrazo y le dijo: ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo más de más bendición que 10 hijos? Qué palabras tan hermosas, qué actitud la de este hombre. Pero sabe, si usted va allá atrás a un versículo antes, dice que a Elcana le da a su esposa Ana lo mejor porque la amaba, y la amaba a pesar de. Esa era una razón por la cual el hombre no estaba obligado a estar con la esposa si no le daba hijos, porque esto era indispensable en aquellos tiempos. A pesar de, querido esposo, yo te digo una cosa: esas manos que Dios te dio fuertes, con las que trabajas todos los días, no son para golpear, no son para señalar, ni tampoco son para amenazar. Esas manos que Dios te dio es para tomar a tu esposa, sobre todo cuando está enferma, cuando está triste, cuando está angustiada, cuando está necesitada de cariño, de amor, de traerla a ti, abrazarla y decirle: no te preocupes, amor, yo te amo, Dios está con nosotros y las cosas van a ser mejor. Eso es lo que le dijo este hombre a Ana. ¿Y qué pasó después de que le dijo eso? Bueno, fue como un elixir, fue como un tónico que le dio a ella, porque más adelante dice que esta mujer hizo un voto a Dios, se levantó, ya no estuvo triste, se peinó, se vistió, se puso hermosa, se puso a comer y se puso a caminar a un nivel más alto del que caminaba el mundo. ¿Por qué razón? Porque un hombre tomó un instante y la levantó de la situación en que estaba. ¿Amor? No, también tenemos una situación muy triste en Job, capítulo 2:9. Dice: en el amor y la amistad se demuestran en los momentos difíciles. Por ejemplo, él era un esposo sufrido y ella, desafortunadamente, una esposa preocupada y necia. Explícanos acerca de Sí, eso. sucede que cuando Job perdió todo lo que tenía, incluyendo los hijos, le dio una enfermedad, quedó completamente en el piso. Tenía una esposa que seguramente era una esposa hermosa, una esposa rica, una esposa conocida, con muchas amigas, con una mansión grandísima, con todo lo que podía tener una mujer. Pero llega el momento en que pierde todo, y pierde sus 10 hijos que dice que eran hermosos, y pierde 7 jovencitas y 3 jóvenes que era el tesoro más grande que ella podía tener. Pierde todo lo que tenía. Quedó sin nada, y además de eso ve a su esposo tirado en el suelo con una enfermedad en su cuerpo que no se podía curar con nada. ¿Cómo no iba a estar triste, angustiada? Pero ella no tomó el tiempo de pensar la vida anterior que había vivido, los hijos hermosos que le había dado, las riquezas que habían tenido, todas las comodidades que habían tenido, cómo había sido fiel y cómo era él temeroso y recto delante de Dios. No lo tuvo en cuenta, y sin embargo lo que hizo fue, le puso un pie encima y le dice: si todavía tienes integridad, maldice a Dios y muérete. Son palabras de una esposa necia, pero lo más lindo de esto es que este hombre no la insultó, no le pidió el divorcio, no le dijo ninguna palabra fea, le dijo como una mujer fatua: has hablado. Fueron las últimas palabras, las únicas palabras que le dijo. ¿Qué ejemplo es de este hombre y qué ejemplo es de esta mujer? Se da cuenta lo diferente de este hombre a la actitud de Elcana, el padre de Samuel. Qué diferente es lo que pasó. Bueno, esa es una historia que nos debe traer a nosotros una forma de pensar, de reflexionar. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Amor, ¿qué nos dice Eclesiastés capítulos 4, versículos 9 y 10? Dice: mejor son 2 que 1,
porque si cayera el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que si cayere, no habrá segundo que lo levante. Esto es bien importante. Ay, mejor son dos que uno. Amén. Eso es lo que le decimos a los matrimonios cuando los vamos a casar. Recuerde que mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si él o ella se enfermare, si le pasara cualquier cosa, está el otro para levantarlo, para extender su mano y levantarlo o levantarla. Pero hay del solo, que si cayere, no habrá un segundo que lo levante. Es triste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ana no estaba sola, había un segundo que lo levantaba. En cambio, Job estaba solo, no tenía un segundo ni una segunda que lo levantara. Y tuvo que sufrir las consecuencias de ello. Ahora, qué bonito es esto. Pero yo quiero decirte a ti, mujer, o a ti, hombre, si estás solo, por alguna circunstancia, por alguna razón, probablemente no tienes a tu lado un segundo o una segunda que te levante. Yo quiero decirte una cosa, no estás solo, no estás sola. En las alturas, en el cielo, hay uno que te puede levantar a cualquier instante. Amén. Se llama Jesucristo. Si tú extiendes tu mano, tu corazón hacia Él, Él extiende su mano hacia ti, te levanta y te pone en el nivel que tú necesitas o que quieres o que deseas estar o que Él desee que estés. No estás solo, no has estado solo ni nunca estarás solo. Hay alguien que está dispuesto a levantarnos tanto a ustedes como a nosotros. El amor a la amistad en el matrimonio se demuestra en los días especiales y en los no especiales. Amor, dile a todos los hermanos allá, ¿cuáles son los días especiales? Solamente los especiales. Bueno, los especiales, el día del cumpleaños, el día que el aniversario, días especiales. El cumpleaños de cuando se conocieron, cuando se hicieron novios, a todos se les festeja, ¿verdad? Pero no, en la relación del matrimonio podemos hacer días especiales. Por ejemplo, nosotros como mujeres podemos hacer algo especial. Un día, por ejemplo, hoy voy a tener a mi esposo, no tienes que ir a comprar un regalo, no tienes que hacer esto, en tu casa puedes hacer algo muy especial. Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido muchas veces hacerle una buena cena. Por una vez arreglé la mesa, la puse bien bonita y dije, hoy lo voy a hacer a mi esposo, le voy a dar una sorpresa de que él sepa que él es especial en mi vida. Y arreglé todo y hice una comida, lo que a él le gustaba realmente, aunque no era dieta, pero era algo que le gustaba. Y dije, hoy este es el día que le voy a dar una sorpresa con una comida. Y fue algo muy bonito, porque él llegó y vio la mesa y todo arregladito y dice, amor, estamos esperando a alguien. Y le dije, sí, alguien muy especial. Bueno, y arreglé la comida y la senté y dije, ¿dónde está el que es especial? Cuando puse todo en la mesa le dije, el especial eres tú, mi amor. Quería hacer esta cena y darte una sorpresa, porque para mí eres muy especial. Y había puesto 3 sillas, se me ocurrió nomás, y ¿cuál es el otro? Le dije yo, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que te dé lo mejor y he hecho esto tan especial para ti, lo cual te sorprendiste. Gracias, y lo cual agradezco grandemente porque pues mi esposa me honró. Y, no fue sorpresa para mí porque ella siempre ha sido tan especial. Ella tenía unas actitudes tan lindas para conmigo que a lo mejor de cierta forma no la merezco y por eso yo la honro. Pero qué bonito eso. Pero mire qué bonito eso. Por ejemplo, decíamos que en los días especiales se celebra el Día del Perro, el Día del Gato, el Día de San Valentín, el día de todo se celebra y se hace fiesta y se hace comida. Y qué bonito que se celebra el día del aniversario. ¿Sabe que hay veces en nuestras pláticas de matrimonio le preguntamos al hombre, ¿cuántos años tienes de casado? Y él se vacila un poco y luego la mira a ella y le dice, amor, ¿cuánto es que tenemos de casados? Bueno, se celebra ese tiempo, se celebra ese día, se celebra, ya dijimos el libro, en varias celebraciones, pero ¿qué tal los días no especiales? ¿Qué tal cuando ese esposo viene a la casa con una florecita, aunque sea una sola florecita, y la trae y la sorprende? No coja una florecita de esas que encuentra por ahí en la calle, en los patios. Cómprese una rosita bien linda, una florecita y se la lleva. Cómprele algo que a ella le guste. Usted ya a estas alturas de la vida sabe qué es lo que a ella le gusta. Llévele algo que a ella le agrade, que se sienta bien. Simplemente déle una llamadita o llegue a la casa y dígale, amor, vístete, ponte hermosa porque te voy a llevar a cenar, te voy a llevar a un lugar, vamos a celebrar este tiempo. Esos son los días no especiales. Días no especiales simplemente cuando hay una sorpresa.
porque a veces no nos acordamos de esa esposa. Y la esposa, ¿por qué no? ¿Por qué no estar bien hermosa cuando el esposo llegue y decirle, amor, nos vamos, tengo unos ahorritos, no es mucho, pero voy a gastarlos contigo porque vamos a recordar los tiempos bonitos y vamos a pasar un tiempo muy hermosos como esposas? Eso es salud para el matrimonio, eso es agradable a Dios, eso trae bendición y esa herencia se pasa a los hijos, que es lo más importante. La amistad en el matrimonio se demuestra en los días especiales y en los días no especiales. También se demuestra en aquellos tiempos que posiblemente ya han pasado, pero que podemos volver a recordar a través de ciertas actitudes amables, dulces y cariñosas, recordando los tiempos de noviazgo, recordando los tiempos de recién celebrado el matrimonio, recordando los tiempos de situaciones que han pasado, de que han sido bendiciones, de cuando nació el primer hijo, de todo eso. Ahora, también ciertas actitudes amables, dulces y cariñosas, tales como seguir siendo ¿qué? Compañeros. Porque allí hay entrega, sacrificio y dedicación. Algunos de estos que vamos a enumerar lo hacíamos de novios, y por qué de casados ya no lo hacemos. Sí. Amigos. Sí, compañeros, pero compañeros, es que en ese compañerismo hay esa hermosura de entrega, de sacrificio, de dedicación. Amigos, en la amistad hay sinceridad, hay aprecio y hay afecto. ¿Por qué olvidar que seguimos siendo amigos? ¿Qué más, amor? Novios, porque en ellos recordamos la sensibilidad, el cariño, el amor, confidentes, porque allí hay confianza, consideración y virtud. Consejeros, porque en ello hay interés, siendo consejeros hay interés, hay afinidad y hay comprensión. ¿Qué más? Guardaespaldas. Yo soy el guardaespaldas de mi esposo. Parece raro, pero no, todo ello es bien bonito en el matrimonio, porque en ellos hay interés, afinidad y comprensión. Qué bonito, y eso de ser guardaespaldas no es cuestión de celos, es cuestión de preocuparse el uno por el otro, porque recordemos que el enemigo anda como ladrón, como león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerde una cosa, mis queridos, hay que tener en cuenta, a nosotros hombres, por feitos que seamos, siempre hay en la calle alguien que se interese por nosotros. Y las hermanitas que siempre se ven hermosas, se ven lindas, que no salen a la calle, se arreglasen, siempre hay alguien que le esté mirando. Por eso necesitamos ser guardaespaldas el uno por el otro, ser sinceros el uno con el otro, no tener secretos del uno del otro y sobre todo orar el uno por el otro. Mi esposa no me deja salir de la casa sin orar conmigo, no porque me vaya a agarrar una mujer y me va a llevar, sino para que no va a tener un accidente o alguna cosa, y yo oro por ella también. Di algo acerca de eso. Sí, siempre que mi esposo sale, puede ser que vaya a la media cuadra, no importa dónde vayan, yo siempre, amor, espera, siempre oro por él, porque nunca sabemos cuándo nos puede pasar algo y quedar con un mal recuerdo. Y cuando llega también le doy gracias a Dios porque lo trajo en la bendición del cielo. Es muy importante tenernos en oración todo el tiempo. Ahora, y más que todo en la protección de Dios, porque nosotros vivimos de esto, recordando que la dependencia de Dios, porque allí hay solidez y hay esperanza. Y hay mucha fe. Mucha fe, sí. Yo tengo algo muy bonito para dar un testimonio acerca de lo que recién casados pasamos por muchas dificultades. Por ejemplo, aún a pesar de que nos conocimos en la iglesia, yo tocaba el piano y él era todo el tiempo pegado a la esposa del pastor, ayudando en una cosa y en otra. Entonces, de recién casados, yo pensé que todo era divino y que todo lo que yo dijera él lo iba a hacer, y por cualquier tontería me enojaba. Y un día estaba ayunando por el matrimonio y todo eso, pero de repente no sé qué me dijo. Y me molesté tanto y me fui al cuarto y me arrodillé, Señor, ¿por qué tengo que tener eso? ¿Por qué? Y me molestaba por tonterías. Pero pasó algo. Dios me ha hablado realmente 2 veces en los años que tengo. En esa vez estaba bien enojada y estaba disque ayunando, cuando oí una voz que me dijo, es mi siervo y lo respetas.
Y volteé a mirar para todo lado y no vi nada. Dios mío, y me tiré al piso y le pedí perdón a Dios. Señor, perdóname. Y cuando me levanté de ahí sentí en mi corazón, el Señor lo puso. Cogí un cuaderno y apunté todas las cosas que no me gustaban de Él y las cosas buenas. Y después el Espíritu Santo me dijo, y las tuyas también. Entonces también hice en una hoja, apunté todo lo que yo tenía que no me gustaba y todo lo que yo creía que era bueno. ¿Y qué creen ustedes? Que las 2 hojas, las peores, eran las mías. Y empecé a pedirle perdón a Dios y empecé a orar y empecé a decirle al Señor que me ayudara, que qué hacía. Y Dios me puso en el corazón y empecé a orar con Él con palabra. Y cogí el Salmo número 1, que es muy bonito, y el Salmo número 1 y 2 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿No creen que es muy hermoso esto? Empecé a poner el nombre de Él allí y todavía oro con esa palabra, y hay mucha palabra que uno puede orar por los esposos, los hijitos, con pura palabra, porque la palabra es poder. Y también en el Salmo 112, ustedes después lo miran, y es un salmo tan bonito. Ahí hay mucha palabra donde podemos orar por los esposos o ellos por nosotros con palabra, y la palabra tiene poder. A los poquitos días yo empecé inmediatamente a quedarme callada y a orar por todas las tonterías que me molestaban, y él lo notó en unos días y dijo, te he notado diferente, ¿qué pasa? Yo no le conté en ese instante, ese día, lo que había oído la voz del Señor, y después ya le conté que lo que me había pasado. Y me puse a llorar muy triste, pero estaba orando, empecé a orar por todo esto. Y creo que después de eso, él también empezó a orar por mí. Amor, ¿cómo empezaste a orar por mí? Sí, yo empecé a orar, a decir que ella era una mujer virtuosa, que era una mujer de Dios, y a darle gracias a Dios por ello, y no a mirar sus defectos. Porque nosotros no somos jueces, no somos llamados para mirar los defectos, somos llamados para ayudar para que esos defectos se acaben, a través de la oración, a través del ánimo, a través de palabras, a través de levantar a esa compañera con la cual nos comprometimos nosotros en un pacto delante de Dios para toda la vida. Mire, todas estas actitudes que hemos visto hasta ahora son la gracia de Dios para que nuestros matrimonios caminen siempre en bendición, para que seamos testimonio a otros. Recordemos, queridos hermanos, queridos matrimonios, amigos, que los matrimonios son los pilares de la iglesia, las familias son los pilares de la iglesia, y si los pilares no están fuertes, si los pilares no están bien cimentados, si los pilares no están como deben de ser, entonces la iglesia está en peligro. Hay que tener en cuenta, y nosotros somos responsables por esa iglesia delante de Dios. Ahora, recordemos que el amor, según 1 Corintios capítulo 3, es muy especial. Dice la palabra, no se irrita, pero es benigno. No tiene envidia, mas todo lo cree. No guarda rencor, mas todo lo sufre. No se goza de la injusticia, mas todo lo soporta. No hace nada indebido, mas todo lo hace bien. Esto es el amor. Y ese amor está pegado a la amistad. Y eso es lo que necesitamos tener como matrimonios. Sea en Honduras, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, sea donde sea. Es lo que necesitamos hacer, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, ¿quién se beneficia de todo esto que hemos visto? Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su palabra se deleita en gran manera. No es cuestión de tomar la Biblia, hombre, solamente cuando vas a la iglesia. No es cuestión de tenerla ahí sobre una mesa dentro de un cajón llena de polvo. Es de meditar en ella y alegrarte en gran manera. Recibir palabra, estudiarla a través de la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice, eso lo habla el esposo. Bienaventurado el esposo que teme a Jehová y en su palabra se deleita en gran manera. Esa es parte del matrimonio. ¿Qué le dice a la mujer? Proverbios 31:10 le dice,
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué es la estima de una mujer, de una esposa? La forma en que habla, la forma en que se comporta, aún en la forma en que se viste, la forma de trato que da a su familia, a su esposo, a los demás. Esa es la estima de una persona, en este caso la estima de una mujer. Pero dice que cuando esa estima es buena delante de Dios, dice que sobrepasa. Pasar es un nivel así como esto, pero sobrepasar es este nivel. O sea que esa estima sobrepasa, y no solamente sobrepasa, ella dice que largamente a la de las piedras preciosas. O sea, querido amigo, querido hermano, si tú tienes una mujer virtuosa a tu lado, tienes un tesoro muy grande que Dios te ha dado. Y mujer, si tú tienes un esposo a tu lado que medita la palabra y en ella se deleita en gran manera, tienes un tesoro que Dios te ha dado. Ese debe ser el matrimonio, esas dos actitudes, esas dos formas de ser. ¿Quién se beneficia de todo esto? Primero el esposo, después la esposa, primero la esposa, después el esposo y luego los hijos, porque dice el Salmo 112, versículo 2, dice que porque el hombre es bienaventurado, porque la mujer es virtuosa, dice que su descendencia será poderosa en la tierra y que la generación de los rectos será bendita. O sea que esa herencia que traen los hijos de los padres, esa bendición que traen los hijos de los padres, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, no estoy seguro, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Amén. O sea que esa bendición que traen de los padres se traspasa a esos hijos forman un hogar y esos hijos de los hijos forman otro hogar y se vuelve una generación agradable a Dios, pero está en usted y en mí. Somos responsables, tenemos una gran oportunidad. Dios nos ha dado la oportunidad de tener muchos años justos. A lo mejor hay matrimonios que no tienen tantos años, pero no importa, tienen tiempo de allegarse a Dios. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios, el Señor, está en medio de ellos. Amén. Esperamos que esta plática les haya servido de bendición. Úsenla, medídenla, apéguense a Dios y amor, ¿quieres despedirte de los hermanos, por favor? Sí, dale gracias a Dios por esto que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hemos sido solos, es la mano de Dios y también que le debemos de poner de nuestra parte. Yo le digo a las mujeres, pongan de su parte, amen a su esposo, es algo valioso. La palabra de Dios lo dice que los dos somos uno solo. El dolor de él es tu dolor. Mi dolor es el dolor de él, los dos son uno solo. Cualquier malestar, cualquier cosita, ayúdalo, aconséjalo. Cuando lo veas triste, dile: amor, todo esto va a pasar, vamos a orar junticos, abrázalos. Dile que él es muy especial. Como te digo, a ellos les gusta mucho que uno, o por ejemplo, en el caso de nosotros, que yo le haga un detalle en la casa. Para eso él se pone feliz. Hazle una comidita especial. Si nunca has hecho eso, haz algo que él sepa que te agrada a ti. Tú le vas a no a estarle diciendo te quiero, te amo. No, son los detalles, son las palabras, son las actitudes. Tenlo como si apenas lo hubieras conocido, ámalo, quiéralo y dale detalles, tantas cosas en la casa que podemos hacer para valorarlos, a hacer de las cosas que él necesita. Tú estás allí para él. Esta es una bendición muy grande en nuestras vidas y le damos gracias al Dios Todopoderoso que ha hecho en nuestro matrimonio. Estamos viviendo los tiempos más felices de nuestra vida, porque no podemos dar ni decir nada de lo que nosotros podemos hacer. Que Dios los bendiga grandemente. Oramos para terminar esta plática, no sin antes darle gracias por su atención. Señor, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros en esta plática. Gracias por haber expuesto tu palabra, porque es tu palabra. Gracias, Señor, porque cada corazón ha recibido, Señor. Y rogamos, Padre Celestial, que tú bendigas cada hogar, cada hombre, cada esposo, cada esposa, aún cada hombre y cada mujer que no estén unidos en matrimonio, tú los bendigas y les dé la gracia tuya, Señor y Padre Celestial. Rodeado de ángeles, Señor, de protección y de cuidado a sus familias, a sus hijos y a todo lo que en ellos hay y pertenezca. Te honramos y te bendecimos, alabamos tu nombre y te pedimos perdón por nuestras actitudes, por nuestros pecados y por cualquier cosa que hayamos hecho delante de ti.
Nos ponemos en tus manos en esta hora, dándote honor y gloria, bendiciéndote en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, Amén, Señor, amén. y amén. Bendiciones a todos y muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.